empiece a grabar. Listo, ya está grabando. Listo. Buenas tardes, estudiantes de ciclo 5. Vamos a continuar con nuestro trabajo de funciones trigonométricas. En un primer taller aprendimos a definir las funciones trigonométricas: función seno, función coseno y función tangente. En un segundo taller aprendimos a leer de los ángulos notables: 0 grados, 30, 45, 60, 90. En este tercer taller ya miramos para qué sirven las funciones trigonométricas. Ya es una aplicación de estas funciones. ¿Cómo nos sirven? Para hallar valores desconocidos de triángulos. Recordemos que en una función trigonométrica debemos conocer lados, pero también debemos conocer ángulos. La función trigonométrica inicialmente se define para triángulos rectángulos. Triángulos con un ángulo de 90 grados. Recordamos que los dos lados que forman el ángulo recto, el de 90 grados, reciben el nombre de catetos. Catetos. Y el tercer lado, que es el más largo, se denomina hipotenusa. Vamos a trabajar no con el ángulo recto, sí con uno de los dos ángulos agudos. En este caso, el de 39.5 grados. Si nos fijamos, el lado A es un cateto, además es cateto adyacente a ese ángulo, porque está pegado al ángulo, forma parte de él. El cateto que estamos indicando, que no tiene nombre, en este caso sería cateto opuesto al ángulo de 39.5. Cateto opuesto porque no lo toca, no forma parte del ángulo. Y en este dibujo la hipotenusa mide 8 metros. ¿Cómo solucionamos nosotros un triángulo rectángulo? Partiremos en todos nuestros procesos de una tabla de 3 datos. El primero siempre es un ángulo agudo. En nuestro caso, ese ángulo agudo mide 39.5 grados, entonces lo podemos escribir de una vez. Ángulo, primer dato. Y después vamos a trabajar dos lados. Uno, que sí conozcamos, que sepamos cuánto vale, y otro, que vamos nosotros a hallar. Aquí, el lado que sí conocemos mide 8 metros. Está en el valor del triángulo, sí lo conocemos. Y el lado que no conocemos, el lado por conocer, en nuestro dibujo lo representa la letra A. Entonces, hemos definido ángulo agudo primero, 39.5. Un lado que sí conocemos, que es 8, y un lado que deseamos conocer, que es A. Cuando tengamos la tabla, vamos a limitarnos a los dos lados, Entonces, 8 metros, el lado conocido, en nuestro dibujo es la hipotenusa. Entonces, vamos a escribir ese dato al frente. 8 metros es la hipotenusa. Y el lado por conocer A
está pegado al ángulo, forma parte del ángulo, luego es el cateto adyacente. Retomamos. Un ángulo agudo, ángulos menores de 90, alguno de los dos agudos, para nuestro caso 39.5 grados. Un lado que sí conocemos, en este caso 8 metros, que es la hipotenusa. Al frente le escribimos la posición. Y un lado que deseamos conocer, que en este caso es A. Es cateto adyacente porque está pegado al ángulo. En todos tus ejercicios vas a tener escrita la definición de las tres funciones. Si ya te la sabes, excelente. Pero si no, la vamos a escribir y la tendremos a nuestro alcance. Función seno es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Ya lo habíamos leído en taller anterior. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Solamente trabajaremos con estas tres funciones, seno, coseno y tangente. Miramos nuestra tabla. Obtuvimos hipotenusa y cateto adyacente. Hipotenusa y adyacente. Nos vamos para la primera, seno. La hipotenusa, sí, está, vale 8. Pero el cateto opuesto no está en nuestra tabla. El cateto opuesto no está, luego esta no nos va a servir. Veamos la función tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto adyacente, sí, lo tenemos. En este caso, A. Pero el cateto opuesto no forma parte de nuestra tabla. Luego, esta función no sirve. Vamos a mirar, por último, la función coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente sí está en la tabla, es A, es excelente, y la hipotenusa sí está en nuestra tabla, es 8. Luego, estos valores de cateto adyacente e hipotenusa los recoge la función coseno. Ella es la que nosotros vamos a usar entonces en nuestro ejercicio. Porque estos datos son los que hemos obtenido en nuestra tabla. ¿Qué hacemos? Vamos a reemplazar los valores. En esta posición de A no van los lados. En la posición con la función siempre va un ángulo. En este caso, 39.5. Esta es una posición de un ángulo. Igual. En la parte de arriba tenemos cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente vale A. Él lo paso a esa posición. En la parte inferior está la hipotenusa. La hipotenusa vale 8 metros. Entonces, ella la paso a esa posición. Hemos obtenido hasta aquí una expresión en donde no conocemos el valor de A. Debemos averiguarlo. ¿Cómo hacemos? Pues la idea es dejar sola esa letra respecto del igual. Sola. En matemáticas se denomina despejar la variable. Ahora, tenemos 8 metros que acompañándola.
Este 8 metros, nosotros debemos quitarlo de esta parte de división, lo vamos a pasar a la parte derecha. Es decir, este 8 metros que divide, lo pasamos a la izquierda a multiplicar al coseno de 39.5 grados. Si ustedes recuerdan, son operaciones contrarias. Cuando una cantidad divide, pasa a multiplicar. Cuando suma, pasa a restar. En este caso particular, 8 divide, pasa a multiplicar. En este momento, si no tienes tu calculadora, hasta aquí estaría indicado el valor de A. Pero con la calculadora escribimos lo que aparece en la expresión, es decir, 8 normal por coseno de 39.5. Está la tecla pequeña cos y 39.5 igual. Lo hemos escrito como aparece acá, 8 por coseno de 39.5 igual. Cuando oprimes el igual, obtienes la respuesta y solamente vamos a tomar dos números después del punto. 6.17, en este caso, 6.17 metros es igual al valor de A. Y hemos utilizado entonces una función trigonométrica para averiguar un valor en un triángulo rectángulo. Retomamos tres datos importantes. La definición de seno, de coseno y de tangente. Las tendrás a tu mano hasta que las aprendas. Segundo, una tabla de tres datos. Ángulo agudo, lado conocido y lado. ¿Qué puesto, qué lugar está ocupando en el triángulo? Por ejemplo, 8 es hipotenusa. Escribimos. A es cateto adyacente. Lo escribimos. Y con ellos, con estos datos, tú miras cuál función es la que nos va a servir. Vamos a mirar un segundo ejemplo. Con un triángulo que en este caso lo tenemos girado. Un triángulo que está rotado. Pero acá el cuadrito nos indica que este es el ángulo de 90 grados. El cuadrito nos indica que este es el ángulo de 90. Luego, los catetos son X y 25.4 metros. Los catetos porque ellos forman el ángulo de 90 grados. Fíjate que la hipotenusa en este caso no la tenemos. No está indicada. Entonces, primer dato, nuestra definición de funciones. Tabla. La tabla tiene tres valores. Recuerda que el primero siempre es el ángulo agudo. En este caso, nuestro ángulo está acá, 21 grados. Entonces, lo escribimos. Ángulo agudo. Nuestro segundo dato es el lado que sí conocemos. Entonces, miramos nuestro dibujo y este de 25.4 metros es el lado que realmente conocemos. Entonces, lo escribimos. Tercer dato, el lado que nosotros queremos hallar y que queremos averiguar. En este caso, lo hemos representado con una X. Nuestra tabla, ángulo agudo,
lado que sí conocemos y lado que queremos conocer. El paso a seguir es con los dos lados, no con el ángulo, con los dos lados, mirar qué posición tienen en el triángulo. Entonces, miremos que el ángulo está acá, 21. Y 25.4 está al frente del ángulo, no pegado, no es adyacente. Está al frente, no lo toca, luego es un cateto opuesto. No está pegado a él, no es adyacente. Y la X, si la miramos, la X sí está pegada a nuestro ángulo, a 21 grados, X está pegada. Luego, X es un cateto adyacente. De nuevo, fíjate que la hipotenusa, en este ejemplo, la hipotenusa no entra. Entraron el cateto opuesto y el cateto adyacente. La función que nos relaciona los dos catetos es la función tangente. La tangente nos define cateto opuesto dividido cateto adyacente. Porque las funciones seno y coseno piden la hipotenusa y la hipotenusa no está en nuestros datos. Entonces vamos a reemplazar los valores. Tangente, no del lado, tangente siempre con un ángulo, es decir, 21 grados, sería igual. En nuestra fórmula, arriba está el cateto opuesto. Arriba, el cateto opuesto. Entonces, miramos la tabla. Cateto opuesto es 25,4. Ese valor lo voy a trasladar acá. Entonces, 25.4 metros. Debajo está el cateto adyacente. Entonces, miramos nuestra tabla y el cateto adyacente es X. Entonces, esa X la reemplazo por el cateto adyacente. Si nos fijamos en el dibujo, en lo que nos quedó la fórmula, X está dividiendo. X está hacia abajo, X divide. Luego, si está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces tendríamos X por tangente de 21 grados es igual a 25.4 metros. Esta X que estaba dividiendo la he pasado a multiplicar a la tangente. Pero nuestro objetivo es que la X quede sola. Ella debe estar sola. Luego, esta tangente que está multiplicando a la X, esta tangente que está multiplicando, la pasaríamos al otro lado a dividir. Tangente que multiplica pasa al otro lado a dividir y arriba nos queda el mismo. Si tú no tienes calculadora, hasta ahí sería tu procedimiento, porque ya la X está sola. Pero si disponemos de la calculadora, entonces escribimos lo que nos aparece ahí. 25.4 dividido sobre la raya, indica división, pues dividido, y lo escribimos tal como está. Tan, la tecla tan, tangente, de 21. Cuando lo hemos escrito, basta con oprimir el igual y ella nos da el resultado. En este caso, 66.16. Entonces, ese valor lo escribimos. La calculadora, después de este punto, nos da muchos números. Pero solo leemos los dos primeros, no necesitamos más.
Y estamos encontrando acá ejemplos de cómo se aplican las funciones trigonométricas. Retomamos nuestros procesos. Saber cómo se define seno, saber cómo se define coseno, saber cómo se define tangente. Segundo, hacer una tabla de datos en base a nuestro dibujo. Ángulo agudo, primero, ángulo agudo. Y después, dos lados. Uno que conocemos, uno que queremos hallar. A los dos lados les damos su posición. Es cateto adyacente, es cateto opuesto, es hipotenusa, y lo escribimos. Entonces, eso que hemos escrito nos dice cuál función utilizamos, según cómo se definan. En este caso, tangente, que era opuesto sobre adyacente. X que dividía a multiplicar. Tangente que multiplicaba a dividir. Y por último, la calculadora. Hemos entonces mirado dos ejemplos que nos ayudan a resolver los triángulos. Vamos ahora a mirar nuestro taller. Los primeros ejemplos ya resueltos están para que los estudies, para que puedas determinar los procedimientos. Y al final están los ejercicios que ahora vamos a revisar. En los ejercicios encuentran las siguientes gráficas. Entonces, estamos mirando el primer triángulo. Nos dan un ángulo agudo que mide 41.7. Es el primer valor de tu tabla. Nos dan un lado conocido que es de 5 metros. Fíjate que esos 5 metros son hipotenusa. Es la hipotenusa. Y hallaríamos en primera instancia C. Si te fijas, C está pegado al ángulo de 41.7. Luego, C es cateto adyacente. El proceso que sigue, tú lo revisas y te orientas con el video. ¿Qué función sirve? Miremos la segunda gráfica. Dame un momento que acá dice que esta reunión se terminará en 10 minutos, pero tranquilo, puedes continuar. En el segundo triángulo también nos dejan ver la hipotenusa y un ángulo. Entonces, el mismo procedimiento, haces tu tabla de datos, ángulo 32 grados 10, en tu calculadora lo escribes 32.10, la hipotenusa y hallar A y hallar B, tú determinas la función. Este procedimiento para estos triángulos es el mismo que has orientado ahora con los ejemplos que acabas de ver. Esperamos entonces que con la guía que estamos nosotros entregando, esperamos entonces que con la guía que te estamos entregando ya tengas una herramienta y una ayuda para que puedas resolver los siguientes ejercicios. De todas maneras, aunque sabemos que lo podrás hacer, ahora terminando junio, ya estás terminando tu grado 10º. Estaremos atentos por si hay preguntas. Por favor, anima a los compañeros que aún no han entrado a resolver los talleres. Deseamos para ti y para tu familia bienestar, salud y mucha unión familiar. Muchas gracias y que tengas una feliz tarde. Listo, voy a terminar aquí de grabar. Listo.